¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar allí. Episodios BDG, un formato en el que plasmamos los contenidos que también ustedes pueden encontrar de lunes a viernes, de 14 a 15, 2 a 3 p.m. hora argentina, a través de 89.5. Más de 15 años de trayectoria, de continuidad con nuestro lifestyle de empresas, profesionales, marcas personales y otras personas. Noviembre azul, cáncer de próstata, prevención. De eso va este episodio que presentamos a nuestro entrevistado de esta manera. Él es médico urólogo, matrícula profesional número 11.548, especialista en oncourología de Grupo Oroño, integrante del servicio de urología de Sanatorio Parque. Tuve el gusto de entrevistarlo ya en algunas ocasiones. Está con nosotros el doctor Fabio Sánchez Mazzaferri. Fabio, bienvenido. Gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias. Por estar. Gracias por estar con una agenda intensa que tiene que ver, por supuesto, con consultorios, intervenciones y también docencia. Exacto. Sí, recién llego de la facultad de tomar examen, así que estamos a las corridas hoy, pero todo muy bien. Fabio, vamos a hablar, por supuesto, de cáncer de próstata, de prevención, detección temprana, noviembre azul. Sin embargo, una primera pregunta. Cuando estabas cursando medicina y se acercaba el momento de decidir especialización, ¿por qué urología y si urología compitió con otras ramas de la medicina? Desde chico quise ser médico. Vengo de una familia donde padre y tío son médicos. Y una vez que me metí en la medicina tenía claro que quería hacer alguna especialidad que tenga algo que ver con la cirugía. Y cuando empecé a cursar urología vi que era una materia y un cursado muy amplio donde existían infinidad de patologías y que bueno, tiene su parte clínica de control importante y su parte quirúrgica muy importante. Y me decidí por urología. Y después de muchos años urólogo te digo que la seguiría eligiendo como especialidad. Realmente me apasiona. ¿Cuánto de psicología, de terapeuta que tiene el trabajo del urólogo? ¿Cuánta intimidad los hombres exponemos ante un urólogo? ¿Y qué es necesario esto de la contención? Hoy yo creo que eso está cambiando. Ajá. El hombre en general, la población en general se está abriendo mucho más a los controles y a contar sus problemas en el consultorio. Y bueno, y por ahí lo que hacemos más, la parte de oncología, sí, amerita una contención muy particular del paciente y de la familia, ¿no es cierto?, del entorno. El cáncer de próstata es el más común entre los hombres. Se estima que 1 de cada 8 hombres lo desarrollará en algún momento de la vida. Gracias a los avances en diagnóstico, hoy es posible detectarlo en etapas tempranas y mejora significativamente el pronóstico. Esto sucede a diario en Grupo Oroño. Y la primera pregunta específica, Fabio, es ¿qué es el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata es una patología que tiene una incidencia, como dijiste, muy alta en los hombres. Es una patología donde la gran mayoría de las sociedades científicas urológicas plantean un control, un screening en determinado grupo de pacientes que van en cuanto a su edad, ¿no?, donde aumenta la incidencia después de los 50 años, antecedentes personales del paciente, pacientes que tienen antecedentes en la familia de cánceres de próstata, tienen que arrancar y hacer un control exhaustivo incluso unos años antes que la población general. Relacionado también con la raza, los afroamericanos se sabe que tienen una incidencia más alta de cánceres de próstata y en general con una letalidad mayor. Uh-huh. Entonces uno tiene que siempre poner el paciente, la estructura del paciente, las características del paciente, los antecedentes del paciente, tanto personales como familiares, para realizar realmente el control del cáncer de próstata. Un poco como te decía anteriormente, hoy gran parte de la población está concientizada de que un examen prostático que se basa en el análisis de próstata, que es el antígeno prostático más el tacto rectal, es muy considerado y es tenido en cuenta y es aceptado por gran parte de las personas, ¿no es cierto? ¿Por qué esto de las personas, los hombres afroamericanos
son más proclives a contraer cáncer de próstata. ¿Y qué pasa con los latinoamericanos? Bueno, hay una... justamente eso habla de los factores de riesgo, ¿no?, de cada uno de los pacientes, que uno tiene que considerar para hacer los controles. Te nombré factores hereditarios, sí. Te nombré factores raciales, donde la raza negra, los afroamericanos en términos generales tienen mayor incidencia de cánceres de próstata y en términos generales tienden a ser cánceres de próstata más agresivos. Y también hay estudios poblacionales que hablan de algún componente dietario. Estos estudios poblacionales son estudios observacionales, donde se ve que la incidencia de cáncer de próstata en países asiáticos es muy baja con respecto a otros países como Estados Unidos, el norte de Europa, que tiene una incidencia muy alta. Esto se estima que está relacionado con el consumo de grasas de origen animal. Mientras que los asiáticos consumen muy poca grasa de origen animal, estos países que te nombré que tienen una incidencia alta, tienen un consumo extremadamente alto de grasas de origen animal. Y se estima que si bien nosotros acá no tenemos una estadística precisa, tendríamos una incidencia intermedia en cuanto al cáncer de próstata. Noviembre azul. Conocemos octubre rosa, que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, la detección también temprana del cáncer de mama en mujeres. Entiendo que noviembre azul es la contraparte, por supuesto, a aquella primera idea. Noviembre azul implica una serie de actividades que están dadas para la concientización de los pacientes para que hagan su control, ¿no? Para que se hagan su control en tiempo y en forma, entren en contacto con el urólogo y el urólogo es el que le tiene que dictar un poco qué tipo de controles de acuerdo a todos estos aspectos que yo te estoy mencionando. Bien. ¿Qué tiene que ver desencadenar un cáncer de próstata con la vida emocional de un hombre, con la historia de un hombre? Yo creo particularmente que la próstata es un punto crucial en el hombre después de los 50 años. Es decir, gran parte de las mesas de café de hombres empiezan a hablar de los controles prostáticos, de sus próstatas y de los síntomas que puede producir la próstata. Y es un núcleo importante, pero uno como médico, y un poco haciendo referencia a la contención que vos me preguntabas antes, tiene que ir llevando al paciente a saber que si el paciente se controla en tiempo y en forma, empieza con los controles en forma temprana, gran parte de los cánceres de próstata que son diagnosticados en forma precoz son muy manejables, o se curan o muchos de esos tienden a cronificarse y el paciente a vivir muchos años. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son síntomas que no son únicos del cáncer de próstata, porque un aumento del tamaño prostático benigno, que se llama hiperplasia prostática, puede producir síntomas miccionales igual que el cáncer de próstata cuando está en sus estadios iniciales. Aumento de la frecuencia para orinar, urgencia para orinar, algún escape de orina, disminución en la proyección del chorro, levantarse varias veces a la noche, son los síntomas que mayor frecuencia tienen. Si ya después hablamos de un diagnóstico tardío donde entran a tejer síntomas relacionados con la metástasis, podemos hablar de dolores óseos o trastornos relacionados con el sitio de metástasis, ¿no? Pero hoy por hoy lo más frecuente es que se presenten o asintomáticos, donde uno tiene que hacer el diagnóstico, como dije antes, con el tacto y el antígeno, o con síntomas miccionales que se superponen con los síntomas de una hiperplasia prostática benigna. ¿Cómo repercuten estos síntomas, este cuadro, en las funciones o disfunciones sexuales? La disfunción sexual está muy relacionada con los tratamientos que podemos hacer en el cáncer de próstata. Es decir, gran parte de los tratamientos que nosotros utilizamos, tanto para el cáncer de próstata que está localizado en la próstata, que denominamos clínicamente localizados o que son avanzados, pueden perjudicar el aspecto sexual, sea la libido, sea trastornos de erección, pero gran parte de estos trastornos que nosotros, los urólogos, causamos con los tratamientos, uno puede llegar a llevarlo con tratamientos específicos para el componente sexual. Bien. Estamos hablando en este episodio de Viaje de Gracia con el doctor Fabio Sánchez Mazzaferri. Podemos recordar, antes de avanzar con la conversación, que Sanatorio Parque está allí en Oroño 860 y Alvear 831. La central telefónica es el 420
0222 o dicho de otra manera 4200-222. Allí es más fácil de recordar. 4200-222, también turnos online. Navegamos sanatorioparque.com.ar y también recordamos que Grupo Oroño está allí en Córdoba 2227 de la ciudad de Rosario. La central telefónica es el 489-3700. Grupoorono.com.ar, info@grupoorono.com.ar es la dirección de emails y la cuenta de Instagram, grupo.orono. Seguimos hablando con Fabio y la pregunta en este caso es ¿cuál es el procedimiento, cuáles son los procedimientos, Fabio, para la detección temprana del cáncer de próstata? La detección temprana del cáncer de próstata se basa en estudios simples, que es un análisis de sangre, que es el antígeno prostático específico o PSA, y el tacto rectal. Si existe alguna anomalía en algunos de estos dos puntos, uno tiene que avanzar y profundizar el estudio de la próstata del paciente, y ahí podemos entrar en estudios un poco más complejos, como son resonancias multiparamétricas de próstata, que nos habla de cómo está la estructura tisular, los tejidos prostáticos, y eventualmente hacer una biopsia de próstata para confirmar la sospecha diagnóstica que uno tiene con los métodos anteriores. Uh-huh. ¿Todos los casos de cáncer de próstata exigen un tratamiento inmediato? No. Muy buena pregunta, porque con el diagnóstico temprano del cáncer de próstata, uno puede clasificar a los cánceres de próstata de acuerdo a las características de la biopsia y de acuerdo al valor del PSA en tumores de muy bajo riesgo, riesgo intermedio, alto y muy alto riesgo, cuando están localizados a nivel de la próstata. Y hoy por hoy hay consenso a nivel de los estudios que se han realizado a nivel internacional, donde los tumores de muy bajo riesgo y bajo riesgo uno puede optar por hacer una vigilancia activa. Vigilancia activa quiere decir hacer controles que se basan justamente en estos estudios que yo estuve nombrando, tacto, PSA, resonancia prostática y eventualmente una nueva biopsia, para ver que el tumor siga en el mismo estadio, en las mismas condiciones, porque si el tumor uno nota algún dato de que avanza, de que hay alguna progresión, tendría que pasar a un estadio de tratamiento activo, es decir, de realizar algo para intentar curar o frenar el proceso tumoral. Las mejoras tecnológicas en Grupo Oroño son constantes, hay un compromiso basal en este sentido y en los tiempos que corren la robótica viene a contribuir a la salud también en casos de cáncer de próstata. Estamos muy entusiasmados porque somos uno de los primeros grupos en todo el interior del país en tener todo lo que es el sistema robótico para el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. La prostatectomía radical, que justamente es el tratamiento básico del cáncer de próstata, fue el punto y el motivo por el cual se han ido desarrollando todas las plataformas robóticas. La próstata, por su ubicación y por los efectos indeseables que podemos causar con la cirugía, requiere de tecnología muy minuciosa en su manejo, que eso nos otorga justamente la tecnología robótica, y es la que brinda los mejores beneficios en cuanto a cirugía menos invasiva, menor pérdida sanguínea, menor estancia hospitalaria, menor dolor y menor efecto indeseable, que en esta cirugía de próstata, un poco como habíamos hablado antes, están relacionadas con una disfunción eréctil y pueden estar relacionadas también en muy pocos casos, pero puede existir incontinencia de orina. Y la cirugía robótica nos da una cirugía tanto de precisión para el paciente y de mínima invasividad, que hacen que los efectos indeseables se minimicen y las comorbilidades del paciente, los efectos indeseables que uno les quiera al paciente, son mucho menores. Fabio, entiendo que cuando decimos robótica, de alguna manera también estamos nombrando inteligencia artificial. Hoy por hoy, los robots que se utilizan en cirugía son robots que dependen de la acción del cirujano. ¿Está? Es decir, son robots que van a trasladar al paciente los movimientos que realiza el cirujano, ¿no? Son robots que no tienen una autonomía, sino que trabajan en virtud de lo que realiza el cirujano en la consola. Eso se traslada a través de pinzas que se insertan por trócares, que son puertos muy, muy poco invasivos, en la acción sobre el órgano a tratar.
¿Está? Justamente se llaman robots esclavos, porque se condicionan a la acción del cirujano. Estás en un asado con tus amigos, hombres más o menos de nuestra edad. Es como una conferencia de prensa. No, ya están acostumbrados. Lo hablamos muchas veces y ya me preguntan cada tanto o en cualquier reunión preguntan, sí, pero bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el tema próstata en hombres mayores de 50 es un núcleo importante, ¿no? Es un núcleo incluso de conversación y de preocupación importante. Bien, tenés 30 segundos, vamos a decir esa cantidad de tiempo. ¿Qué es lo clave de decir respecto de cáncer de próstata, de prevención, que de alguna manera, mencionamos acá, nos enseñaste acerca de eso? Lo clave yo creo que es la consulta, es decir, que se concienticen de que hay que consultar. Después el profesional los irá guiando en tiempo y en forma cuáles son los estudios que tiene que hacer. Y también se tiene que concientizar de que los estudios que uno tiene que realizar en términos generales para el control de la población general, no hablemos específicamente de un paciente que ya tiene una patología, son estudios muy básicos, muy simples y muy fáciles de sobrellevar, como el tacto rectal y el PSA. Bien. En esta entrevista, ¿hay algo importante que no dijiste? No. Me paseaste por todos lados, yo creo que estamos bien. ¿Está bien? Sí, hacer hincapié en que estamos muy entusiasmados con lo que es la técnica robótica. Hay un programa de cirugía robótica que lleva Grupo Oroño que realmente está andando muy bien. Y bueno, estamos todo el grupo que está acompañando el programa de cirugía robótica y con el esfuerzo que hizo todo Grupo Oroño y en particular el Sanatorio Parque en meter esta tecnología de punta. Realmente estamos muy contentos y creo que lo que en el mundo ya es y se piensa que es futuro es hoy, porque la cirugía robótica no es una cuestión que se va a desarrollar, sino que ya está desarrollada en el mundo de hace bastante tiempo, es el hoy, es el presente, nada más que por cuestiones de país, económicas, políticas, se ha hecho bastante inconveniente en incorporarla años antes, ¿no? Gracias, Fabio. No, gracias a vos por la invitación. Un placer. A disposición. Igualmente. El doctor Fabio Sánchez Mazzaferri, médico urólogo, especialista en oncourología de Grupo Oroño, integrante del servicio de urología de Sanatorio Parque. Noviembre Azul, en Episodios BDG.